Ok, el día de hoy vamos a empezar con el tema de interacciones que hay entre los microorganismos y las plantas. Hay asociaciones entre plantas y microorganismos que generalmente se dan a nivel raíz, más no exclusivamente. Entre las respuestas que tienen la mayoría de las plantas hay, sobre todo a nivel raíz, es generación de tumores y generación de rizomas, de nódulos, sí, nódulos, y son pequeñas bolitas. ¿Alguna vez han sacado una planta y visto esto, que tienen como bolitas? ¿No? Bueno, algún día que trabajen en eso lo van a notar. Y precisamente en ambos casos son mecanismos que es un pseudoparasitismo donde el microorganismo altera la expresión de genes de la planta para que la planta modifique su estructura normal y le haga un hábitat más adecuado a los microorganismos, generando una especie de tumores, pero ahorita lo vemos más a detalle. Y bueno, resulta que en la raíz tenemos un nicho ecológico, donde tenemos una gran variedad de microorganismos que están interactuando ahí, principalmente hongos y bacterias. Las diversas bacterias y hongos que tenemos aquí hacen comunidades microbianas que colaboran entre sí para lograr distintos propósitos. Entre ellos tenemos la fijación de nitrógeno. ¿El nitrógeno para qué se utiliza? El nitrógeno se fija para producir proteínas. Todas las proteínas están hechas de aminoácidos y los aminoácidos, como su nombre lo dice, tienen un grupo amino y un grupo ácido. Y este grupo amino, este nitrógeno, normalmente, bueno, no siempre, pero en algunas ocasiones proviene del nitrógeno atmosférico. Y bueno, entonces a ese ambiente se le llama rizósfera. Rizo significa raíz y esfera, pues, bueno, lo que envuelve a la raíz, ¿no? Y entonces tenemos uno de los más importantes mecanismos de asociación entre plantas y microorganismos se llaman micorrizas. Mico significa hongo y riza, pues raíz. Entonces, como su nombre lo indica, son hongos que se asocian a las raíces. Estas asociaciones son a nivel del suelo y se conocen desde el periodo devónico, o sea, muchísimo antes de los dinosaurios, o sea, hace 400 millones de años. Y esto permitió el desarrollo de diversos ambientes. Bueno, así un poquito de historia. Se supone que de las bacterias, las primeras bacterias que hubo en la Tierra se llamaban arqueas. Bacterias. ¿Qué significa arqueo? Antiguo. Y bacterio, pues bacterias antiguas. De las arqueobacterias, pudieron haber surgido las bacterias normales, las bacterias que conocemos, y de aquí, o también a partir de aquí, pudieron surgir los que se llaman actinomicetos. Los actinomicetos son bacterias que se parecen a los hongos, producen algo que se llama, producen un pseudomicelio, o sea, es decir, son bacterias que crecen así alargadas como si fueran hongos, pero cada una de ellas son unidades individuales. La mayoría de los actinomicetos producen antibióticos. De hecho, los actinomicetos durante casi todo el tiempo de sequía en la tierra están dormidos, están echando la meme. Entonces, cuando llueve, entran en actividad metabólica y dicen es hora de reproducirse. Y entonces empiezan a liberar compuestos químicos para decir, acá estoy, vengan, o ¿dónde estás? Y ya se empiezan a buscar. Y esos compuestos químicos son muy olorosos. Se les llama petricor a esas sustancias, y es el olor a tierra mojada. Si lo han sentido alguna vez ese olor, lo han percibido, más bien dicho. Son actinomicetos que dicen, bueno. Y entonces los actinomicetos surgieron ya los hongos verdaderos. Los
actinomicetos, no se conocen cepas de actinomicetos que sean celulolíticamente tan activas como los hongos. Los hongos sí pueden degradar la celulosa, así, pero cañón. ¿Han escuchado alguna vez un periodo de la historia que se llama periodo carbonífero? ¿No? ¿No? Bueno, en el periodo carbonífero se conoce así porque antes había gigantescos bosques de helechos y todavía no existían los hongos, entonces los hongos todavía no degradaban la madera, entonces se acumulaban troncos y troncos secos y la concentración de oxígeno era del 30% en la atmósfera, un poquito más alta. Entonces cuando se inició un incendio se propagaba por miles de kilómetros y precisamente generó lo que es el carbón que se conoce hoy en día, que está en las minas de Illinois del periodo carbonífero. Y ya cuando aparecieron los hongos por primera vez, ya empezaron la degradación de la materia celular, la materia vegetal muerta, y ya permitió que se diera más la sucesión ambiental. Pero bueno, otro de los casos que tenemos también ahí son los rizomas. Los rizomas o nódulos son deformaciones que tienen las raíces precisamente para hacerle una casita a las bacterias. Estas bacterias se encargan de la fijación de nitrógeno. Entre estas bacterias se encuentran los del género Azotobacter, Nitrobacter y Frankia. Nitro y azoto. ¿A qué le suena Nitrobacter? De nitrógeno. Fija nitrógeno. Pero en francés, nitrógeno se dice azote. Entonces es lo mismo, o sea, Azotobacter es también nitrógeno. Y Frankia, pues ahí sí no sé, supongo que de la France, no sé. No me sé la historia porque le llaman Frankia, pero son bacterias que se encargan de la fijación de nitrógeno. Y sí tienen un efecto muy importante porque gracias a ellas las plantas pueden producir muchísimo más proteínas. Les iba a traumar, pero todavía no, de lo que es el contenido de proteínas. No, hasta que avancemos tantito más en ese tema. Las bacterias fijadoras de nitrógeno son estimulantes de la raíz, y entonces aquí vemos una raíz que no fue estimulada con bacterias y una que sí fue estimulada. Vemos precisamente la diferencia en la magnitud, como esta está más crecidita. Todas las bacterias fijadoras de nitrógeno tienen una enzima que se llama nitrogenasa. El nitrógeno, como ustedes ya lo vieron en la estructura de Lewis. ¿Cuál es la estructura de Lewis del nitrógeno? Estructura de Lewis del nitrógeno. Año 2. ¿Cuál es la estructura de Lewis? ¿Qué pasa cuando tenemos un enlace doble? ¿Qué pasa con los electrones? Hablando de electrones, ¿qué decimos que hay? ¿Abundancia o deficiencia? Deficiencia de electrones, ¿no? Y si tenemos 3 enlaces en vez de 2, ¿hay más deficiencia o más abundancia? Mucho más deficiencia. Entonces, precisamente el nitrógeno se caracteriza de que, por ejemplo, cuando está en la forma de amino, tiene un par de electrones libres. ¿A qué familia pertenece el nitrógeno? ¿A qué familia pertenece el nitrógeno? Van todos. A la familia 5A. Eso significa que tiene 5 electrones en su último nivel de energía. Y para completar lo que es el octeto, ya saben que debe de completar 8 electrones. Esa es la ley del octeto. Entonces, si tiene 5, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces va a compartirlos con el hidrógeno. Y entonces estos forman un enlace covalente y entonces le queda un par de electrones libres, un par de electrones de no enlace. Este par de electrones está aquí en ambos casos de este nitrógeno, pero resulta que precisamente por la diferencia de electrones, este par de electrones está más o menos deslocalizado, haciendo que en ocasiones esté ubicado aquí o acá. Y entonces uno de estos nitrógenos puede tener carga positiva o carga negativa, dependiendo del caso. Y bueno, entonces como tiene una deficiencia de electrones, los microorganismos crearon una bacteria que se llama nitrogenasa, que le dice, tú quieres electrones y yo te doy electrones. Entonces, ¿ya vieron cadena respiratoria?
¿En binomio celular? Ok, pues lo dejamos en que no lo han visto. Bueno, entonces, cuando nosotros degradamos azúcares o grasas, se generan lo que son protones y electrones. ¿Qué son protones y electrones? Por ejemplo, el agua, ustedes ya les han dicho que se descompone en esto. Ajá. En H más OH, ¿no? Entonces, este es un hidrógeno con una carga positiva. Entonces, si es un hidrógeno con una carga positiva, pues significa que su electrón se fue para acá anda su electrón, anda de paseo. Entonces, si no tiene su electrón, entonces si el hidrógeno se ve así, es un protón con un electrón y este electrón se va de viaje, en sentido figurado, porque no en sentido atómico real, diríamos que no nos quedamos con el protón, por eso esto se le llama protones. Cuando ves un hidrógeno con carga positiva, se llama protones. Y entonces resulta que este electrón, esta carga negativa, tenemos mecanismos, enzimas que pueden transportar este electrón fuera de la membrana. Hay cadenas transportadoras de electrones dentro de las células que precisamente se encargan del movimiento de cargas. Bueno, pues lo que hacen las nitrógenas es que le ofrecen nitrógeno, protones y electrones, y con un poco de energía toma estas moléculas y convierte el nitrógeno en este compuesto que es amoníaco. El amoníaco ya es muchísimo más asimilable para los microorganismos, para todos los seres vivos, y también genera un poco de hidrógeno. Esta fijación de nitrógeno tiene un pequeño problema, que no puede darse en presencia de oxígeno. Si nosotros tenemos oxígeno y al oxígeno también le das protones y le das electrones, y dicen, matanga, dijo la changa, y se convierte en agua. Entonces, esta fijación de nitrógeno tiene que hacerse en la Tierra en ausencia de oxígeno. Solo las plantas pueden fijar, las plantas y los microorganismos pueden fijar nitrógeno, o hay otra cosa que les suene. Sí, también esto. Bueno, es que propiamente dicho, hay otra planta que no es terrestre que fija nitrógeno. ¿Cuál les viene a la mente? Las microalgas. Las microalgas también. Las microalgas, algunas hacen cadenitas así de células de, uy, yo te quiero mucho, yo también. Esto se llama estafilo, pero de repente